yo no me quiero morir. Buenas noches. Se le ha perdido el miedo al COVID y por lo visto el COVID tiene una muy buena y maligna memoria. Otra vez las largas filas de quienes acuden a los centros instalados por el gobierno de la Ciudad de México para realizarse una prueba de COVID-19. Otra vez la desesperanza, otra vez la angustia. ¿Qué pasó? ¿Está triste o no está triste? Pues sí, pero es que sabes que más que triste estoy enojada. ¿Por qué? ¿Con quién está enojada? Pues con toda la gente que no se cuida, ¿sabes? Llevo desde marzo del 2020 cuidándome y todas las personas haciéndole al idiota, yéndose de vacaciones y haciendo fiestas, da coraje. ¿Cuándo regresó usted al trabajo? En junio. ¿A qué le tiene miedo usted? No me quiero morir. ¿A qué más? No quiero contagiar a mis papás. ¿Qué es lo que usted le dice a la gente? Pues que se cuiden y que no le hagan caso a su presidente. ¿De plano? O sea, está viendo que hay rebrote y dice que va a mandar a los niños a la escuela. ¿Qué le pasa? ¿De plano? Sí, claro. Apenas hace 6 semanas, este sitio reunía a duras penas a un centenar de solicitantes. Hubo algún día, de acuerdo con el personal de apoyo del centro, en que solo se presentaron 60 personas y ninguna resultó positiva al coronavirus. Desde la semana pasada, quien quiere hacerse una prueba rápida gratuita en la alcaldía Benito Juárez debe formarse temprano, algunos desde las 5 de la mañana, para alcanzar una de las 400 fichas que se reparten al día. Pues no lo esperábamos, la verdad. A ver, usted está negativo. Sí, yo negativo. ¿Su hija? Positivo. ¿Y usted está? Positivo. Positivo. ¿Y su mamá? Está aquí interna positivo también. ¿Aquí en el hospital de Sí. los Venados? ¿Y qué tan malita está su mamá? Tiene los pulmones fragmentados, creo. No la han intubado. ¿Cuánto tiempo tiene hospitalizada su mamá? Apenas hoy cumplió un día. Hoy a mediodía ya se habían agotado los 70 paquetes de medicamentos previstos para los positivos y aún faltaban de examinarse unas 150 personas. Sí, el bicho anda suelto otra vez y ni a la policía respeta. Este oficial y su compañero han dado positivo. Uno acepta la cajita de medicinas, pero el otro no. ¿Usted ya está vacunada? La primera, me falta la segunda. No he salido de casa y eso, y sin embargo salí positiva. ¿Usted hace cuánto se vacunó con su primera dosis? El miércoles pasado. ¿Sabe que tarden algunas semanas en crearse la respuesta inmune? ¿Se lo dijeron? No me dijeron nada. Y sí, a diferencia de los anteriores brotes, ahora millones de mexicanos están vacunados, aunque esto no es una absoluta garantía de salvación. ¿Cómo salió su prueba? Salió positivo. ¿Y usted no estaba vacunado ya? Me vacuné cuando fue la vacunación de los maestros. Me tocó y sí, estoy vacunado. ¿Tiene usted la vacuna CanSino? Así es. Fuimos al doctor por mi esposa que tiene más síntomas y estaba más mal, pero sí salimos los dos positivo COVID. Sí, yo pregunté también por el kit porque salí positivo, pero dicen que ya no alcancé, nada más son 60 kits o 70 que dan. Se le perdió el miedo al COVID y el COVID, ya vemos, tiene buena memoria. Esta mañana hicimos un recorrido también por diversos lugares que fueron muy simbólicos en la crisis, sobre todo la crisis de final de año y la de principio de este año. Estuvimos en los lugares donde venden el oxígeno medicinal en el sur de la Ciudad de México, donde vimos largas colas. Todavía hoy no se observan esas filas enormes que vimos especialmente en enero. Sin embargo, los trabajadores de estos negocios nos dijeron que desde hace un par de semanas comenzó a subir la demanda de tanques de oxígeno. Algunas personas están comprando los tanques para prevenirse ante un eventual desabasto, otro para que si se enferman se puedan recuperar en casa.
Hace 2 meses, 4 meses hubo un desabasto, nadie encontraba un tanque, un concentrador. Ahorita empieza a haber mucha pregunta de que quieren cotizar, están preguntando precios y sobre todo si va a haber. Sí se hicieron pruebas con el gobierno y sí, salieron positivos. Sí, y bueno, ahí no nada más son ellos, sino son varios primos, como viven muchos en una sola casa, o en diferentes casas, pero hay juntos, pues muchos de ahí están igual contagiados. Recorrimos también los crematorios, los que están en Iztapalapa y en Tláhuac, donde hace unos meses, recordarán, si usted nos vio, desfilaban, pasaban una y otra carroza fúnebre en fila para ingresar. Hasta este momento los trabajadores de la zona no reportan un crecimiento en el número de carrozas que ingresan. Nos comentan que el máximo por día o el promedio por día sigue estando en las 5 carrozas, mientras que en enero se llegaron a contar hasta 50 por día. Donde sí reportaron el ingreso constante de pacientes con COVID-19 es en el hospital que veíamos hace unos momentos, el Hospital Seguro Social, ubicado frente al Parque de los Venados, en la alcaldía Benito Juárez también. Hospital del cual salieron muchas historias en los distintos momentos de la crisis del COVID. Hay los familiares de personas de la tercera edad, nos dijeron que sus familiares tienen familiares delicados, pese a algunos de ellos haber sido vacunados. Temen que en las próximas semanas se reporte saturación en los hospitales. Y hoy de nuevo se registró una cifra de contagios elevada, sigue subiendo la cifra de contagios. Hoy el número que está hasta abajo, 12,821, y volvemos a hacer la proporción, manejamos anoche, ahora con días más o menos que tuvieron el mismo número de contagios. El 31 de diciembre, 12,400, el 5 de febrero, 13,051. Pero la diferencia con el número de personas muertas que se registraron en esos 2 días, lo estamos haciendo para comparar, pues no tiene nada que ver. 1,052 en aquel último día del 2020, 1,368 el 5 de febrero, y hoy con números parecidos de contagios, 233. En las últimas 24 horas, el número de mexicanos muertos por COVID reportados por la Secretaría de Salud llegó a 235,740, pero si sumamos la cifra que se dio a conocer ayer a las más de 122,000 personas que habrían muerto por COVID, que están registradas en actas de difunción, el total reconocido por la autoridad supera ya los 350,000. Se estaría oscilando hoy, estaría oscilando hoy en torno de los 350, no en torno, la suma daría 358,098 personas muertas en México por COVID. De acuerdo, por cierto, con un análisis de actas de defunción elaborado por el investigador que ha hecho un trabajo excepcional en esta crisis, el investigador de la UNAM, Héctor Hernández Bringas. En los últimos 3 meses, el porcentaje de jóvenes que han muerto a causa de COVID ha aumentado. Antes de abril, las personas de 20 a 40 años, ahí lo están viendo en pantalla, representaban 15,5% de quienes morían por COVID. En menos de 3 meses, la cifra subió a 24,8. Y en lo que hace a personas mayores de 50 años, antes de abril del 2021 representaban el 84%, hoy ese porcentaje ha bajado a 75%. Trabajo del investigador Hernández Bringas cotejando las actas de defunción. El gobierno federal insiste, el presidente de la República insiste en que se están generando ya las condiciones para que se regrese a clase, se regrese a las aulas en agosto. ¿De qué condiciones se está hablando? Y la pregunta es, ¿son suficientes? Nos urge el regreso a clases presenciales. No hay nada que sustituya a la escuela, nada. Si seguimos así, el daño va a ser mayor.
Por segundo día consecutivo, el presidente López Obrador urgió a que se concrete el regreso a clases presenciales en todo el país el último día de agosto. ¿Cuáles son las reglas para regresar a las escuelas? La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud publicaron y repartieron esta guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID-19. El documento contiene 9 intervenciones o instrucciones generales para las escuelas que van desde los filtros escolares, labores de limpieza, sana distancia y uso de cubrebocas, entre otras. Pero hay algunas que ya generan críticas entre organizaciones civiles. La primera, que las escuelas solo puedan operar en semáforo verde, y preguntan, ¿por qué es el único giro cuya apertura está sujeta al semáforo? Está confirmado en todo el mundo que la escuela es uno de los lugares en donde los contagios se producen menos que incluso en los hogares y las familias de los estudiantes. Otra, la octava intervención, por ejemplo, establece el cierre total de la escuela con un solo estudiante, maestro o administrativo que dé positivo a coronavirus. ¿Por qué una fábrica no cierra en la misma circunstancia? No es eficiente para las escuelas, para las familias, para la comunidad, el cerrar todo un espacio educativo porque se presenta un caso. ¿Qué pasa en una oficina cuando se presenta un caso? Y se aísla a la burbuja de convivencia. Nada más. Estas dos organizaciones, Abre Mi Escuela y Mexicanos Primero, aseguran que la medida es desproporcionada y recomiendan que se organicen burbujas de 5 o 6 estudiantes para controlar la convivencia. Ante un positivo, se aísla la burbuja y se le hace pruebas a todos los alumnos. El protocolo establece que el uso de cubrebocas es obligatorio, pero abre la posibilidad a usar cubrebocas caseros de algodón. Incluso ofrece un instructivo para fabricarlos. Para Mexicanos Primero, estos cubrebocas no son eficaces y generan una falsa sensación de protección. Que la autoridad federal de educación y de salud recomienden que los alumnos hagan su propio cubrebocas, verdaderamente es algo para enojarse. Una más. El protocolo de la SEP para el regreso a clases establece que los estudiantes deben comer sus alimentos en el salón de clases, no en un espacio abierto como el patio. Otra medida que, según estas organizaciones, debe revisarse y corregirse. No puede ser ese tomado tal, como protocolo de una escuela. Estamos a la mitad de agosto, más o menos a la mitad de julio, más o menos a la mitad de agosto, algunas escuelas privadas proyectan regresar, a que sus alumnos regresen a clases. Veremos si están dadas las condiciones, por no hablar de todavía los 45 días que faltan para finales de agosto. Pero ahí está ya la discusión, ahí está la polémica. Se entiende el empeño del gobierno, del presidente, en regresar a clases, se entiende perfectamente bien. Pero la propia normatividad del gobierno federal hace muy complicado ese regreso a clases, suspender las clases por un contagio. Vamos a seguir con este tema. Bueno, antes de ir a otras cosas, vamos a ver esta imagen. Otra vez, agresiones a policías. Esta mañana, policías de tránsito de la Ciudad de México fueron tratados así, fueron agredidos así por personas. ¿Qué hacían los policías? Iban a ponerle un candado a una motocicleta que estaba estacionada en una zona no permitida. Esto ocurrió en la calle de Bolívar, en pleno centro de la ciudad. Llegaron los amigos, fue ayer, fue ayer, esto no fue ayer. Llegaron los amigos de esta persona y así trataron a los policías. Los policías están armados, pero bueno, impensable que saquen la pistola, que hagan un tiro al aire. Uno de estos policías, pues lesionado en un pómulo, el otro
tiene distintos golpes. Los hombres no lograron ser detenidos, pues se resguardaron con la moto en una plaza comercial donde otras personas impidieron su detención. En fin. Y hablando de policías y ciudadanos, anoche informamos sobre los integrantes de la Guardia Nacional y funcionarios de la Fiscalía de Oaxaca que estaban retenidos por pobladores de Santiago Textitlán, en la Sierra Sur del estado, esto por un conflicto que mantienen con una comunidad vecina, con Santiago Xochiltepec. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que los guardias nacionales no están retenidos, no están secuestrados, sino que están dialogando con los pobladores. Sin embargo, hoy los pobladores mostraron fotografías e imágenes de los elementos que permanecen en el Deportivo Techado de este poblado con todo y sus vehículos. Ahí están las imágenes. Pues sí, están armados, pero pues no los dejan salir. Estos guardias nacionales se reportan en buen estado, los pobladores les dan de comer, no los han desarmado ni lo han tratado de hacer. La única restricción que les ponen es que no se vayan de Santiago Textitlán. Se informó que hay una mesa de diálogo entre autoridades de la Secretaría del Gobierno de Oaxaca y habitantes de este poblado para que pues, se puedan ir los policías, los guardias, los elementos de la Fiscalía de Oaxaca. Hoy le preguntaron sobre el tema al gobernador de Oaxaca, al gobernador Alejandro Murat. Ya mi gobierno, a través del secretario de gobierno, Paco Pisa, está viéndolo, y yo tengo una invitación para estar allá y estaré, voy a acompañar, ya que avance este diálogo y esta definición de ruta que estamos planteando con ellos. ¿Cuál es la situación de los retenidos, gobernador? Están en un proceso de diálogo. ¿Pero su estado? Están perfectamente bien. Pues sí, no están secuestrados, están en un proceso de diálogo, pero no los dejan irse. Anoche a esta comunidad viajaron 3 funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de Gobierno de Oaxaca y uno de Gobernación para comenzar negociaciones, pero también fueron retenidos. Habitantes de otro poblado los interceptaron, los golpearon, quemaron la camioneta donde viajaban. Horas más tarde fueron entregados a pobladores delictivos en Michoacán. Las afectaciones por la presencia de grupos armados en regiones de la Tierra Caliente se ve reflejada no solo en balaceras y enfrentamientos, sino en el cerco que tienen algunas regiones como Aguililla. En esos lugares sigue siendo prácticamente imposible acceder a la comida. Los pobladores denuncian que los retenes de criminales les impiden entrar con provisiones, con alimentos. No hemos podido hacer llegar ninguna despensa, ya que nos dicen específicamente que no se pueden entrar con víveres al pueblo. Y esto en los retenes que hay en el transcurso de Apatzingán a Aguililla, simplemente no lo dejan pasar. Ellos deciden que sí pasa y que no, y los víveres es una de las cosas que no pasa. Eso no es ficción, eso está pasando en Michoacán hoy. ¿Y qué hacen las autoridades para quitar esos cercos, los cercos que ponen los grupos criminales? Al menos hoy la Policía Estatal de Michoacán, apoyada por la Guardia Nacional, por soldados del Ejército Nacional, estuvieron haciendo trabajos de recuperación, así los llaman, de carreteras, tramos que fueron destrozados por los grupos criminales para incomunicar a los poblados. Sí, ahí están las imágenes. 3 tramos de la carretera Buenavista-Apatzingán fueron reparados de manera parcial para permitir el paso de mercancías y de vehículos particulares. Los destrozos en esta carretera impactan a la población de 5 municipios: Aguililla, Cualcomán, Tepalcatepec, Buenavista y Apatzingán. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Y los seguidores de Jocelyn Hoffman, la youtuber conocida como Just Stop, convocaron una protesta el domingo 25 de julio en el Palacio de Bellas Artes. La defensa de Nara Suárez, la joven que denunció a Just Stop por violación infantil, pornografía infantil, nos compartió la denuncia presentada a la Fiscalía de la Ciudad de México y las pruebas que la acompañaron.
La denuncia contra Jocelyn Hoffman por pornografía infantil fue presentada el 3 de marzo. Se acompañó de 6 pruebas documentales que son las siguientes. 1. Video de 11 segundos en el que se aprecia a Carlos y 2 personas más introduciendo una botella de champaña por la vagina de la suscrita. 2. Videograbación de 1 minuto 11 segundos donde se aprecian a 5 personas golpeando a la suscrita y obligándola a pedir perdón. 3. Videograbación subida por Jocelyn en la que comenta el video de la violación. 4. Videograbación subida a TikTok donde la suscrita responde a Jocelyn. 5. Videograbación subida por Jocelyn a Instagram en el que menciona que la suscrita mintió al decir que había sido violada y la ataca de manera verbal directa. 6. Videograbación publicada por Jocelyn en Twitter en el que se aprecia a la suscrita en evidente estado de ebriedad el día de la violación, respondiendo preguntas sobre el ilícito. Ahí están las pruebas. Se decía, hay varias pruebas, ahí están, son 6. Son 6. Y hablando de la número 6 precisamente, que es un video que fue muy difundido en redes sociales, se ve a la víctima en estado de ebriedad siendo cuestionada por uno de los presuntos agresores. Es decir, sí hay un video de los hechos, no solo del material que ya vimos de Just Stop describiéndolos. En esta grabación le preguntan a Ainara si fue un acto consensuado. Su abogado, Javier Schute, explicó lo siguiente. Es absurdo que usuarios de redes sociales compartan este video como supuestamente para desacreditar a Ainara o su dicho, porque todo lo contrario, ¿no? Es un dato de prueba que refuerza que en efecto ella fue víctima de violación equiparada. Y bueno, dentro de estas personas que publicaron este video con esta intención estaba la propia Jocelyn. En otras cosas, la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación impugnaron un amparo que le habían concedido un juez de control a Rosario Robles. Ese amparo era para que se revisara la posibilidad de anular la prisión preventiva que se le dictó en 2019. Es decir, se abría la posibilidad de que Rosario Robles pudiera seguir su proceso en libertad. Pero debido a la impugnación, el amparo no tendrá efecto hasta que sea revisado por un tribunal colegiado. Más y más largas para Rosario Robles. Más. Sí, por cierto, sobre Rosario Robles, hoy se conoció que un abogado que la representó en algunos momentos de estos casi 2 años que lleva en prisión, renunció a defenderla. El abogado Sergio Ramírez, gente cercana a Rosario Robles, nos informó que ella no veía al abogado Ramírez desde hace meses. Un abogado que, por cierto, anunció que sería candidato a diputado por Morena, extraña de principio a fin la participación de Sergio Ramírez en la defensa de Rosario Robles. Y en otras cosas, anoche vimos cómo los papás de niños con cáncer en Veracruz vinieron a la Ciudad de México a que les explicaran por qué siguen sin medicamentos oncológicos para sus hijos. No les dieron respuesta. Hoy, sin embargo, levantaron el plantón que tenían desde hace más de 2 semanas afuera del hospital pediátrico en el puerto de Veracruz. Permanecer aquí ahorita, ¿cómo se siente, señora? Pues cansada, cansancio, agotamiento, la verdad. Sentimientos encontrados, la verdad, porque pues nosotros esperábamos que el día que pues uno retirara todo lo que es el plantón ya era porque estaban los medicamentos dentro del hospital de aquí de Veracruz. 15 noches y 16 días seguidos en protesta y los medicamentos para tratar el cáncer en niños que se atienden en el Hospital Infantil de Veracruz no llegaron. El agotamiento físico y una tormenta nocturna que los dejó sin toldo apresuraron la decisión de levantar el plantón. Ahí abajo se reunieron durante 2 semanas, madres y padres a esperar noticias de las ansiadas medicinas. Ahí enseñaron sus recetas sin abasto. Ahí también los niños en tratamiento levantaron su guardería y los adultos conectaron sus angustias con la prédica de pastores que llegaban a ofrecer rezos e invitarles de comer. Y no es nostalgia de un plantón. Es el testimonio de que en 15 días la burocracia no pudo contestar a un grupo de ciudadanos dónde están los medicamentos oncológicos que aseguran ya compraron.
El Instituto de Salud para el Bienestar informó hoy, en un comunicado, que trabaja coordinadamente con el gobierno de Veracruz en la distribución y el abasto de medicamentos oncológicos. Pero esa coordinación no alcanzó para explicarles dónde están las 8 claves que el gobierno de Veracruz recibió en sus bodegas en distintas fechas, según estos documentos oficiales. La del 19 de mayo, la del 25 de mayo, la del 3 de junio y la última, la entrega del 24 de junio. En el hospital de Veracruz no están. El próximo miércoles, madres y padres de niños con cáncer volverán a subirse a una camioneta para viajar de madrugada hacia la Ciudad de México a una nueva reunión con funcionarios del INSABI. La sexta. Y probablemente escuchen las mismas promesas. Y ante la falta de resultados probablemente respondan con las mismas marchas y protestas. Una espiral que parece no tener fin. Nos quitamos del suelo y del hospital, pero de la lucha no. Nosotros vamos a continuar luchando, marchas, si tenemos que hacer cierres o paros, los vamos a hacer. Nosotros vamos a continuar luchando por nuestros niños. Vamos a revisar cómo va la vacunación en México, porque en los últimos 7 días se han aplicado en promedio 497,000 vacunas, casi el 500,000. Y vamos a ver estas imágenes porque en Tapachula, Chiapas, se instalaron módulos de vacunación para migrantes guatemaltecos mayores de 40 años. De acuerdo con el delegado del IMSS en Chiapas, se trata de una estrategia para reducir los contagios en la zona fronteriza. Aquellos que quieran vacunarse deben cruzar la frontera con una tarjeta de visitante regional y en los módulos de vacunación se les va a generar un CURP transitorio temporal para registrarlos. De acuerdo con los testimonios, el proceso es muy sencillo y en Guatemala ya hay agencias de viaje que lo ofrecen como paquete de viaje para vacunarse. Y el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos estudia las formas para ayudar a Cuba de esta manera. I would be prepared to give significant amounts of vaccine if, in fact, I was assured an international organization would administer those vaccines and do it in a way that average citizens would have access to those vaccines. Communism is a failed system. Cuba is unfortunately, a failed state and repressing their citizens. Biden también propuso apoyar a Cuba habilitando Internet gratuito y libre. El servicio de Internet en la isla ya fue restablecido, aunque en algunas zonas todavía se reportan restricciones para redes sociales. Hoy en Cuba ya hubo más tranquilidad tras las protestas y las detenciones y parece que el anuncio que hizo ayer el gobierno de quitar las restricciones a la importación de alimentos y medicinas que entran a Cuba calmó un poco los ánimos. Bueno, nos vemos mañana. Gracias, Kimberly. Antes de irme, te voy a contar, Ciro, en Los Ángeles, otra del COVID. Creíamos que ya estábamos del otro lado y no, por el rebrote de COVID ocasionado por la variante Delta. En Los Ángeles se anunció hoy que a partir del domingo vuelve a ser obligatorio el uso de cubrebocas en Los Ángeles. California. Los Ángeles, California. Así es. Por lo pronto, Los Ángeles. Por lo pronto. Mañana veremos qué novedad tenemos. Gracias, Ciro, buenas noches. Hacemos una pausa. Bueno, no, antes de hacer una pausa, todavía falta. Un tribunal colegiado revocó una suspensión definitiva que había otorgado el juez Juan Pablo Gómez Fierro en contra de la nueva ley de la industria eléctrica. Es la ley tan impulsada por el presidente López Obrador que favorece a la Comisión Federal de Electricidad y según las empresas privadas las coloca en una situación de total desventaja. A principio de mes, en un par de semanas, otro tribunal colegiado también revocó otra suspensión definitiva en contra de esta ley. Con estos dos fallos, la ley podrá entrar en vigor una vez que los tribunales resuelvan todas las suspensiones, aunque los magistrados dijeron que las empresas de nuevo podrán solicitar suspensiones una vez que entren en vigor las normas de esta ley eléctrica. Javier. Ciro, regresamos para decirles los horarios de los partidos de fútbol de la selección mexicana que pasarán por Imagen Televisión, la selección olímpica, y también en Grandes Ligas. El COVID espanta y poncha a los Yankees, se suspendió el partido de hoy. ¿A dónde va esto? ¿Y qué va a pasar en la Liga MX? Con la gente regresamos. Regresamos con eso y
esta noche tenemos una coincidencia con el presidente López Obrador. Volveré. Sí, amigos, la selección mexicana olímpica de fútbol sigue afinando la puesta en escena. Ya hoy, en una semana, habrán jugado su primer partido contra Francia en Tokio, que será a las 3 de la mañana, tiempo del centro de México. Aquí por Imagen Televisión, váyale anotando. El segundo juego será el 25 de julio contra Japón a las 6 de la mañana en Saitama, también hora de México. Y el tercer juego será contra la selección de Sudáfrica en Sapporo a las 6:30 de la mañana. Hoy vencieron 4-1 al Fukuyama de la segunda división con goles de Romo, Córdoba y 2 de Henry Martin. Querían jugar contra una selección, pero no hubo disposición. 10 días antes de que asumiera la presidencia de la República, y ahí atrás está la imagen, 10 días antes de asumir como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador estuvo en este estudio, en este programa, y dio por válida la frase de que sin seguridad no habría cuarta transformación. En su gobierno se ha creado la Guardia Nacional, se ha dicho muchas veces que las Fuerzas Armadas no chocarán con los grupos criminales, se han ensayado fórmulas, se han puesto en marcha programas sociales, en fin. Hoy, un día después de juntar a los gobernadores de Morena para pedirles que den resultados en los agobiantes temas de inseguridad, el presidente López Obrador repitió lo que dijo aquí hace 2 años y medio. Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno. Dicho hoy en Palacio Nacional, completamente de acuerdo. Sin seguridad, sin tranquilidad para los mexicanos, no habrá cuarta transformación. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.